vamos a partir del círculo, ¿sí? Digamos, nuestro centro, en el papel, en la pizarra, en el material que tenga, y hacemos un círculo lo más amplio posible. Con el color, de acuerdo al fondo, más claro, lejos. Luego, ya cuando siento que ese círculo ya está, vamos con un color más fino, o lo podemos dejar con ese color que tenemos más claro, porque lo importante es estas formas rectilíneas que van a conformar nuestra estrella. Está buscando como una imagen de una estrella de Navidad. Y bueno, hay muchas, así como en estas transparencias que se hacen con papelillo en esta época, que se pueden hacer estrellas de muchas puntas. Entonces, ya tenemos nuestro círculo inicial. Ese círculo nos va a servir como orientación. Me dan una señal cuando ya cuando ya estemos todos en el círculo y me van a observar cómo me voy a mover en el primer trazo. Tenemos dos trazos. ¿Listos? Entonces ya tengo mi círculo y tengo ya estos 4 puntos cardinales. Otra vez, alejo para saber si realmente están bien ubicados esos 4 puntos. Hay que tomar distancia siempre de la forma para poder orientarme mejor. Como todo en la vida. Entonces, me voy a empezar a mover dentro de ese círculo con ese primer lazo, con esos primeros 4 lazos arriba, a la derecha, abajo, a la izquierda. Entonces, para observar cómo lo hago, yo voy a comenzar aquí, más o menos, me muevo hacia arriba, miro como el sentido de mi diagonal y tratando de hacerlo con un solo trazo. Hago este primer movimiento, me alejo, miro porque puede haberme quedado uno más grande que otro, pero esto lo hago con un color clarito, entonces vuelvo a alejarme y a observar intentando que estos trazos diagonales conformen como también esta forma, este cuadro. De pronto me quedaron estos lazos un poco grandes, entonces lo puedo hacer arriba, amasar. Entonces, como ustedes se están moviendo por lo que no es tan visible, entonces
Ahí trato de equilibrarlo cada vez más. Y vuelvo, digamos que en este primer trazo me demoro un poco más porque este va a ser como la base para esa segunda forma. De nuevo, vamos a buscar esa simetría. Cada vez que paso una y otra vez, observo qué tan simétrico es ese primer lazo. Otro color más visible. Bien, ¿cómo vamos? Bien, muy bien. Depende de lo que hacemos con nuestras manos, depende mucho de cómo está nuestro interior, como siempre, ¿no? Voy a buscar otro color para el segundo trazo. ¿Cómo vamos? ¿Listos con esta primera parte de la forma de nuestra estrella? Uy, Bárbara, súper. Bueno, un poco grandes, porque recuerda que en medio de esos lazos van los otros. Está muy lindo, pero bueno, no importa si te quedan un poco más pequeños, creo que la estrella te va a quedar bien al final. Si no, en la propuesta era como dejar un poco de espacio para esos lazos que llegan, pero está muy simétrico, déjalo así. Puedes hacerlo como los otros cuatro van a compensar. Vemos esa forma, mirarla nos ayuda un poco para ver como la proporción. Pero muy Sí, bien. es como que me quedaron todos iguales. Ahora que observo el tuyo, el del centro es más grande. A mí me quedaron como, Sí, inclusive el del centro me quedó como más chico. más pequeños, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a Siempre ver. sale algo lindo, Bárbara, no te preocupes. Y
partiendo entonces de esta primera forma, entonces vamos para el segundo, ¿sí? Que sería estos 4 espacios que quedan aquí, ¿sí? Entonces, puedo partir de esta punta, mirando el centro de estas dos formas, busco como más o menos me puedo colocar como también esos 4 puntos de referencia pueden servir para empezarme a mover entre paso por acá, paso por acá, por acá. Y voy aquí. Me muevo en medio, voy a hacerlo ya más visible, otro color, y eso voy a empezar aquí. Recto hasta el otro lado, derecho, con esta vertical, derecho hasta la otra punta, que si en la otra forma me ha quedado más o menos proporcionada, ahí llego. ¿Sí? Y me queda, digamos, si he dejado el espacio adecuado en esa primera forma, ahora moviéndome en esas diagonales, me va a dar como la proporción para que aparezca esa estrella de 8 puntas. Bien, ahora lo voy a hacer con este color. Me alejo, es muy importante este ejercicio de alejarme, de observar y pasar de nuevo. Ejercicio de repetir. Entonces, estos puntos de este lazo me sirven de referencia para orientarme. Vemos que pasamos por ese cuadrado que se conformó en el centro. Ya quiero ver el de Bárbara, cómo queda esa proporción. Seguramente va a quedar una estrella muy linda. Porque si la forma estaba proporcionada, no importa. Ya me da una base para continuar esa simetría. Sin presión, Bárbara, sin presión. A ver, yo veo la de Oscar, no alcanzo a ver. ¿Ya hiciste el segundo trazo, Oscar? Sí, pero en lo contrario, Bárbara, me quedaron Muy pequeños. bien, Mónica. Súper, muy lindo. Y bueno, ya cada uno colorea su estrella, podemos colorear como esos
rayos externos, cada uno. A ver, alguien más que quiera mostrar, compartir su trabajo. Y vemos cómo se conforman siempre otras formas geométricas allí en medio de las rectilíneas. Este tipo de formas son como un paso previo a la geometría, las escuelas Waldorf, la precisión de las rectas. Lo alejas un poco para poder observarlo todo. Eso, mucho mejor, lindo. Muy bien. Y ahí se observan. Muy bien. Los dibujantes. Y bueno, y los que no lograron tener de pronto los materiales, ya hacerlo en el aire, hacer la forma sobre la hoja con el dedo también me puede como ayudar y luego lo hago de memoria. A ver, Bárbara, la estrella, que va a ser como nuestro cierre en esta época tan especial de Adviento, esa estrella que ¿Sabes, nos María ilumina. Lucía, que tus ejercicios me conectan siempre con el asombro? Porque es como que siento que no lo voy a poder hacer. O sea, cuando vos mostraste la estrella al inicio, dije, no, eso es imposible. Y después uno empieza a fluir y no sé, pasa algo como en el alma, el asombro del proceso, ¿no? Es como una sensación muy linda. Gracias. Justamente esa es la palabra que se trabaja lindo. Bueno, mira esa estrella ya eh, hizo una intersección de los trazos. Muy bien. Muy lindo. Yo pensé que los ibas a Gracias. dejar pequeñitos. Me confundí igual para arrancar, se me quemó cuando dijiste a ver cómo queda, me metieron presión y se me quemó A la ver, ¿quién es? papel. Ah, Aquí no se llega a ver, pero acá como... Lo bueno del sí, sí, dibujo sí, de claro, se forma ve. acá es que yo pude, con el trazo al principio invisible, lo corregí y ahí no se nota tanto. Sí, sí, sí. Pero me encantó esta forma. Sí, y bueno, lo que dijo Mónica es una realidad. El arte realmente nos conecta con esa parte del centro, con ese sentimiento de asombro, de admiración ante la naturaleza y sobre todo cuando lo hacemos con las manos y decimos, uy, no lo voy a lograr. Siempre pasa en el dibujo de formas, pero cuando lo logramos es como una alegría, ese sentimiento que es muy diferente cuando trabajamos solo desde la cabeza, ¿sí? Eh, Hablando de las dimensiones, o bueno, podríamos hacer también esta forma desde el dibujo geométrico, mucho más con regla, con el compás, si nos hubiera dado una forma perfecta, pero a mano alzada nos conecta mucho más con esta parte del centro. Entonces, qué bien. A ver, Nancy. Ah, muy bien. Muy lindo. Ah, hizo dos. Hizo dos, qué bien. Y bueno, podemos Hoy estamos con mi seguir. esposo haciendo, hicimos con mi esposo. Ah, qué buen ejercicio. Eso es una invitación, qué bueno. Me gusta. Bueno, entonces,
creo que este es el cierre, ¿no, Oscar? Sí, María Lucía, muchas Con gracias. esta estrella les deseo pues lo mejor para este cierre de 2023 y bueno, espero que nos volvamos a encontrar en el próximo año. Chao. Chao. Buen día, maestro Mario. Bien, bueno, muy buenos días para todos. Buen día, Mario. Bueno, vamos a continuar y de alguna manera con este tema tan complejo y tan profundo como es esta relación que tenemos de alguna manera escindida entre la naturaleza y el ser humano. Eh, Habíamos mencionado hace 8 días que el tema realmente de ecológico, como lo se pretende presentar hoy en día, si bien es cierto que estamos teniendo unos efectos climáticos significativos, cuando uno mira las estadísticas, por ejemplo, de los huracanes en el mundo, pues el incremento de estos huracanes ha sido de una manera bastante significativo. Yo tengo los datos em, estadísticos recolectados en cerca de, según donde se me hizo la tabla, en cerca de 300 años. Por ejemplo, entre el año 1700 y 1799 eh, fueron 2 huracanes. Entre 1800 y 1899, 4. Entre 1900 y 1999, 11. Y entre el 2000 al 2023, sin sumar los de este año, 31. O sea, de 2 huracanes entre 1700 y 1799, en ese año, en ese periodo, perdón, tuvimos 2 huracanes y hoy tenemos entre el 2000 y 2022, o sea, en 22 años, 31. O sea, podemos hablar de que hay un efecto superior, o sea, no podemos decir de que no hay al menos un cambio en la naturaleza. Es real. Pero más allá de estas campañas de la Agenda 2030, de la ecología, del medio ambiente, como se le llama hoy en día, a la naturaleza, pues veíamos que justamente en la dificultad, además de eso, está radicada en la manera como nosotros miramos la naturaleza. Y decíamos de que esta naturaleza es mirada como un objeto. Primero es mirada como un objeto y segundo como un objeto que puede ser explotable. Y justamente el ejercicio que está en nuestras manos, en cada uno de nosotros, sin hacer mayores inversiones más que un cambio de conciencia, está mirar la naturaleza como un ser vivo. Y describimos cómo ese concepto de la naturaleza como un ser vivo ha venido cambiando a través del tiempo, solo en el transcurso de los últimos 50 años. Cuando veíamos que el concepto de naturaleza estaba basado en reinos y que estos reinos eran 4 reinos que fundamentaban la existencia terrestre y la existencia humana. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Y se consideraba ya como un quinto reino la cultura, es decir, todo lo que el hombre crea en su relación con la naturaleza. Pero eso ha cambiado hoy en día, porque esos reinos no se mencionan hoy en día así en la biología, son otros reinos. Se habla de 5 reinos, de los mismos 5 reinos matemáticamente, pero hay otra concepción. Un reino mineral, un intermedio entre el mineral y el vegetal, un intermedio entre el vegetal y el animal, y el reino animal.
Entonces vemos cómo ya esta concepción cambia. Y todas las propuestas de famosas energías limpias y todo esto que se dice cuando uno se mete a analizar realmente el fenómeno de las energías limpias, que traerían menos consecuencias como se dice, en el medio ambiente o en la naturaleza, pues veíamos de que eso no es así, que el impacto que se tendría sería igual y peor, porque justamente para poder, por ejemplo, extraer estos, estos materiales para crear las baterías, los paneles solares y toda esta cosa que se nos vende como una idea, un paradigma de medioambiental, vemos que realmente se necesita utilizar la energía fósil. Necesitamos de esos grandes tractores, esos grandes camiones gigantes que pues un ser humano no le llega ni a la mitad de su llanta. Eh, yo que mido 1,80 no llegaría ni a la mitad de la llanta de uno de esos aparatos. ¿Y de qué está hecho? Pues de eso que se trata de combatir. ¿Y cuántos de esos aparatos se necesitan? Además del daño ecológico que causamos en la explotación, en horadar la tierra para extraer esos minerales, para construir estos instrumentos que son los que se nos venden como energía limpia. Veíamos este aspecto desde varios puntos de vista y en lo que nos centramos es que justamente debemos realmente cambiar la concepción de nuestra naturaleza, ver que la naturaleza es un ser vivo, no como un concepto, sino como un aspecto real. Vimos también la necesidad de que el ser humano, esta vinculación con el mundo natural surja desde el goetheanismo. Yo sé que hay algunas personas que cuestionan fuertemente el goetheanismo porque, porque piensan que nos vamos a volver, sobre todo las personas que andan dentro de una línea, digamos, muy religiosa, piensa que nos vamos a volver nuevamente paganos, ¿sí? Es decir, que seres que vamos a constantemente adular los seres de la naturaleza. Y ese es el punto en que justamente quiero entrar hoy. Em, Porque el goetheanismo, como método científico, es un método que nos permite entrar, o digámoslo de esta forma, adentrarnos en la esencia de las cosas, de todo, no solamente de la naturaleza, sino el goetheanismo como un método de investigación, un instrumento que nos permite adentrarnos en las cosas, bien sea del reino, de los reinos de la naturaleza, o bien sea de la misma naturaleza humana. Ese es un primer aspecto, o sea, no es una cosa como un metro que me permite solamente medir, sino que el goetheanismo como un método y como una disciplina científica me permite adentrarme en la naturaleza de las cosas. Y al adentrarme en la naturaleza de las cosas, yo puedo realmente entrar en un vínculo con eso que está allí, eso que es un ser vivo. Toda la naturaleza como un ser vivo. Comienzo entonces a darme cuenta que la naturaleza es un ser vivo. Veíamos que también que nuestros abuelos tenían esa relación con la naturaleza y en sus descripciones tenían todas esas narraciones que nos hablaban de seres detrás de esa naturaleza. Seres detrás de los manantiales, seres detrás de las plantas, seres detrás de la selva, seres detrás de los animales. O sea, podían tener una visión perceptiva de que había algo más allá del objeto perceptible, de la cosa o del ser perceptible como tal. Esto es un aspecto que era innato, un don atávico que tenían, por ejemplo, nuestros bisabuelos y abuelos todavía, pero que lo hemos ido perdiendo. Y justamente el punto esencial de Steiner es que nos da un elemento para poder nosotros hacer ciencia espiritual. Y esta ciencia espiritual de entrada, digámoslo así, y lo digo de esta forma, es vincularnos con eso que es nuestro objeto de estudio y al adentrarnos en ese objeto de estudio, descubrir que eso
eso que estamos allí, que este fenómeno que está frente a nosotros es un ser vivo, que deviene un ser vivo. Es muy importante esto porque a veces se confunde y se piensa que el goetheanismo es una disciplina totalmente muerta y no es así. Pero ahora hay algo más interesante, que es lo que quiero introducir hoy porque les mencioné, la semana anterior tratamos solamente de la naturaleza, de todo lo que es ecología, medio ambiente, naturaleza, y hoy estamos en el reino de la esencia del humano. Y este aspecto de lo que justamente tiene que ver con el reino del humano, se centra, no sé, algunos recuerdan, veo que hay unas personas que son nuevas, pero algunos recuerdan este pasaje o este recorrido que hicimos de cómo el Cristo llega a la tierra y se incorpora en el ser de Jesús de Nazaret. ¿Sí recuerdan esto que hablábamos de esos 3 momentos antes del hecho del Gólgota? Que el Cristo viene descendiendo y va en cada uno de esos ejercicios unido al alma natánica. Él logra justamente redimir algo que estaba a punto de perderse en la evolución humana. Y justamente este descenso del Cristo es su gran ofrenda, porque Él, ya veíamos en aquella ocasión, Él acepta este reto de venir a redimir lo que la naturaleza ya iba a sucumbir, o sea, el hecho del paraíso conlleva a que justamente el ser humano y toda la existencia en general va adentrándose cada vez en un endurecimiento, en una esclerosis, en una muerte. Y la ofrenda de Cristo es justamente descender de los cielos y justamente redimir esa muerte que la tierra y el ser humano iban a tener como una consecuencia del misterio, lo que también conocemos, a mí no me gusta utilizar mucho eso, el pecado original. ¿Sí? Y en el hecho del Gólgota es muy importante entender que el Cristo justamente, cuando se habla del misterio del Gólgota, y esto es un aporte que justamente trae Steiner a través de justamente la antroposofía, a través de el goetheanismo, es que justamente el Cristo incorpora fuerzas de vida en la naturaleza, una naturaleza que ya está feneciente, está muriendo. Y el Cristo revitaliza totalmente toda la tierra. Y con la tierra, toda la naturaleza. Y con la tierra y la naturaleza, la posibilidad de que el ser humano no sucumba a la existencia para la cual fue creado. En el momento del Gólgota, el Cristo se hace justamente el Señor de las fuerzas celestiales en la tierra. Steiner describe que todos los seres, planetas en este caso particular, tienen un espíritu, un ser que es como el yo superior de los planetas. En el momento, Steiner va a describir que del acontecimiento del Gólgota, así como lo sucedió en el ser de Jesús de Nazaret, que se va a retirar para que se incorpore el Cristo plenamente en el momento del bautismo en el Jordán, en el momento del Gólgota, cuando él estaba muriendo en la cruz, en ese momento el espíritu de la tierra se retira y el ser de Cristo se incorpora como espíritu de la tierra. Eso lo describe Steiner en sus investigaciones. Y justamente esto desde ese momento, él se convierte en el Señor de las fuerzas celestiales en la tierra y vive como cumplidor de los hechos paternos del fundamento del mundo. Entender esto entonces significa de que no solamente el Cristo modifica cada uno de los misterios que le han antecedido a su existencia en la tierra, sino que también Él va a transformar la misma naturaleza. Él se incorpora Él incorpora a través de su ser fuerzas celestiales en la tierra y permite que la tierra, que es un ser que está agonizando, pueda revivir. Todo eso está escrito en los tratados de Cristología de Steiner.
Pero lo quería traer porque eh, esta relación, cuando nosotros ahora utilizamos este método fenomenológico, como lo describíamos hace 8 días, y yo entro en la relación con la tierra como un ser vivo, de alguna manera ya no lo estamos haciendo como lo hacían los pueblos antiguos, porque al relacionarme con la naturaleza de una manera indirecta, de pronto inicialmente inconsciente, me estoy vinculando con el ser de Cristo. Y esto es un espejo, un reflejo de lo que vivimos en esta época de Adviento. ¿Por qué 4 velas hoy en día? Yo también subimos un poquito, ¿cierto? Son 4 velas. 4 velas se hace en cada domingo antes de la Natividad. Y alrededor de cada vela estamos recreando uno de los reinos de la naturaleza. El reino mineral, la primera semana, el reino vegetal, la segunda semana, el reino animal, la tercera semana, y el reino humano la 4ª semana. Y aquí hay todo un aspecto que estamos recreando esta relación con la naturaleza de una manera nueva, porque ya no está centrada en la relación con el Dios Padre, sino que está centrada con la relación del Cristo que vino justamente a redimir lo que el Padre había creado y estaba feneciente por las acciones de los seres humanos bastante atrás en el pasado. Y el Cristo llega justamente a revitalizar la desfalleciente existencia terrenal. Entonces, estamos vinculándonos de una manera totalmente nueva, renovada, con este aspecto de la relación de Cristo. O sea, casi que uno puede decir que el misterio del Gólgota nos está mostrando la tierra, toda la tierra como el sepulcro mismo del Cristo. De hecho, muchos de los relatos hablan de que en el momento en que él fallece, hay un gran terremoto y la tierra se abre completamente. ¿Sí? Esta es una imagen arquetípica de que la tierra es como ese sepulcro de la tierra, es donde él es sepultado en ese momento, no solamente en esta, eh, eh, digamos, cueva donde su cuerpo es colocado. Pero con ello también viene la resurrección, y con la resurrección donde él emerge nuevamente, transubstanciando ya toda la materia, inicialmente la naturaleza de su propia existencia corpórea, transespiritualiza su cuerpo físico. En ese momento ahí es donde se redime la naturaleza que está feneciente, y él se convierte en el gran ser que impregna toda la existencia terrenal. Novalis lo dice de una manera muy bella artísticamente. Él es la estrella, es el sol, es manantial de la vida eterna, de flora y piedra, de mar y luz, nos mira luminoso su semblante infantil. En ese sentido, cuando hablamos entonces de una ecología y de una humanización de nosotros mismos como seres humanos, que nos estamos volviendo cada vez menos humanos porque estamos perdiendo cada vez nuestras 3 capacidades que nos hacen humanos: el pensar, el sentir y nuestra voluntad. Justamente entender que el Cristo se convierte entonces en el dador de vida y en el rector de nuestra vida, de toda la vida. Cuando hablo de vida, es la vida en general, de todo lo que es viviente. Entonces, cuando pretendemos tener una relación distinta, una mirada, ahora damos un paso más en esta percepción. No solamente es considerar que la tierra o toda la naturaleza es un ser vivo, sino que además de ser un ser vivo, cada una de estas elementos que viven cada uno de estos reinos, detrás de todos ellos está el ser de Cristo. Hay un pasaje, no recuerdo exactamente, traté de buscarlo y no lo encontré, en los evangelios donde él dice, cuando tú pisas la tierra, estarías pisándome a mí. Algo así, un diálogo con uno de los discípulos.
Estuve tratando de buscarlo, pero no encontré dónde está ese pasaje, ¿sí? Para citarlo completamente. Pero es cuando piséis la tierra, me estaréis pisando a mí. Y es esto, Él se convierte justamente en el espíritu de la tierra. Y claro, vamos dando pasos, ¿cierto? Porque ya entonces cuando vemos este aspecto de lo que trasciende a través de lo que es perceptible, de esto viviente que hay en la naturaleza, vamos a mirar que tenemos un vínculo con lo genuinamente espiritual, que es el ser de Cristo. Y es ahí donde la vida religiosa cobra un lugar importante, ¿sí? Y cuando hablo de la vida religiosa, bueno, no me refiero necesariamente a un culto en particular, pero una vida religiosa que realmente nos permita vincularnos con el ser de Cristo. Quiero dejarlo así bastante en libertad, ¿cierto? Para no decir una vida religiosa en este camino o en otro, sino una vida religiosa que realmente nos permita compenetrarnos con el ser de Cristo. Obviamente aquí viene cada uno de estos aspectos de los sacramentos, de lo que conocemos comúnmente como la misa, ¿sí? Novalis nos dice en la relación con esto que ahora reanima y revive el ser de la tierra, lo siguiente. Cuánta belleza se esparce ignota en la tierra. Quiero siempre recordarlo. Cuánta belleza viven modestas almas jóvenes y viejas huyendo del bullicio güero del mundano día. Y aunque sea solo el aroma de las flores, hace más amenos a los prados, cual sonrisa entre grandes dolores. Belleza, alegría, sencillez. Y justamente veíamos que las relaciones de los seres humanos, lo veíamos hace 8 días, hablamos de las guerras y lo que las guerras y los conflictos entre los seres humanos produce, y digamos como por ejemplo una bomba no solamente está destruyendo una ciudad o matando seres humanos, sino que destruye todo lo que encuentra a su alrededor. Y veíamos que escuchábamos estas noticias de guerra, de masacres que realmente son de seres humanos en cadena, en grande y en pequeño, porque veíamos cómo el ser humano ha perdido justamente la conexión con la naturaleza del otro ser humano. O sea, nos falta esta fenomenología, este goetheanismo de relacionarnos justamente con los demás seres humanos. Aquí en Colombia acaba de haber ahora una noticia atroz de una chica que fue asesinada y, bueno, brutalmente por un hombre. Una chica humilde que fue no solo tipo psicópata Aníbal, más o menos así, para que tenga una imagen. No quiero entrar en las descripciones de este fenómeno. Uno dice, ¿cómo llega un ser humano a hacer esto? Y justamente allí es donde estamos encontrando esas dificultades también en las relaciones humanas, porque el problema no solamente es ecológico, lo veíamos hace 8 días, el problema también es un problema humano. Somos capaces de percibir esto de la belleza que vive en modestas almas, como nos dice Christian Morgenstern. Cuánta belleza vive en modestas almas, jóvenes y viejas, huyendo del bullicio güero del mundano día. Ahí en las relaciones espontáneas. Nosotros hablamos ahora de las guerras entre los ucranianos y los rusos. Yo en el foro comparto con 2 colegas, una que es rusa y la otra ucraniana, y ustedes vean la relación tan linda que tienen. Uno no ve una guerra ahí entre las dos. Y se hacen junticas, se andan juntas para toda parte, van así, ¿no? Como hermanitas, gemelas, a todo lugar. Ese conflicto entonces que uno escucha en los noticieros no se ve en la vida real. No solamente de estas 2 personas, sino también de muchísimos ucranianos y rusos que están teniendo relaciones cotidianas en esa vida modesta. La verdadera vida vive ahí, en lo modesto, en lo sencillo, en la conversación que puedo tener desprevenida con alguien.
pero para eso necesito vincularme con el otro, entrar en relación con el otro. Y ahí este ejercicio fenomenológico del goetheanismo, como se dice en la antroposofía, me permite vincularme con el otro. ¿Cuánta vitalidad, cuánto me puede llenar el aroma de una flor? Tan sencillo como eso. ¿Sí? Una sonrisa de un niño. O sea, podemos ver cómo las relaciones son mucho más, pueden ser así mismo vivientes. Esta alegría, esta belleza, ahora nos conduce a lo viviente en la existencia. Ya no en la naturaleza, en lo humano. La alegría, ¿sí? Todos los evangelios hablan de alegraos, regocijaos, ¿no? Están hablando siempre de estas palabras, ¿sí? Entusiasmo, nos lleva a esto de despertar algo de lo espiritual en nosotros mismos. Pero para despertar esto de lo espiritual en nosotros mismos, tenemos que entrar en relación y en conexión con nosotros mismos, con lo espiritual en nosotros mismos. ¿Cuánto abismo en la relación con nuestra propia existencia hay? ¿Cuánto yo me relaciono conmigo mismo? ¿Soy solamente abstracto o tengo un espacio de poder vincularme realmente con mi propia naturaleza humana, con mi propia naturaleza divina? Entonces tenemos que dejar de estar pensando que en la ascensión, porque viene así desde la ascensión, el Cristo se nos pierde, se nos va de la mirada, pero no Él está aquí. Y es a través de Él, o a través de esta ciencia antroposófica, o a través de una vida religiosa que podemos vincularnos a través con el Cristo. Pon atención en las pausas pequeñas que el destino, sin que lo esperes, tantas veces te concede. Así vendrá también un día el venidero. Friedrich Doldinger. Bien, entonces, regocijar, alegrarnos, ¿sí? Eh, la alegría, el regocijo, y luego viene otra palabra, colaborar. ¿De qué nos sirve la alegría, el regocijo, si no nos motiva a colaborar ya para coadyuvar justamente a la revitalización de la desfalleciente existencia terrenal? Tenemos que hacer algo y desde ahí están nuestras acciones. Bien, eso es lo que quería traer de manera muy general. Yo sé que este tema nos podemos quedar muchísimo discutiendo y presentando diferentes, inclusive, puntos de vista. Pero frente a un tema tan complejo, entre esta cuestión que tiene que ver con lo humano y con la naturaleza, con la ecología, como se le llama hoy, o medio ambiente, este nuevo concepto que tenemos de la naturaleza, es justamente darnos cuenta de que, de alguna manera, nosotros cuando queremos hacer un ejercicio de revitalización de la naturaleza, ya comienza con el cambio de esta mirada, concebir que la naturaleza es un ser vivo, que hay seres, como lo veían nuestros abuelos, bisabuelos, eh, hay seres en la naturaleza, y que de alguna manera esta revitalización que ejerce el Cristo a través del misterio del Gólgota, no solamente redime a la naturaleza como un objeto, como lo mira la ciencia natural, sino todo lo que hay de vivo, de estos seres que hay detrás de la misma naturaleza. Y tener esta mirada consciente ya cambia algo. Hablamos también de los rituales en el momento de dar gracias por los alimentos. Y ahí estamos siendo conscientes de que no solamente la naturaleza como un objeto, sino, y fuerzas vitales también, sino la naturaleza, estos seres de la naturaleza se están ofrendando para que nosotros podamos existir sobre la tierra. Bien, eso era lo que quería traerles con este tema. Espero que justamente en estas festividades de Adviento
previas a la natividad de Jesús, del niño Jesús, pues nos traiga la fortaleza y la conexión correcta con esta tierra, con este ser vivo que es nuestra tierra, en el cual nosotros debemos vivir para desarrollar nuestra propia existencia, nuestra propia biografía y nuestro propio desarrollo espiritual. Bueno, dejemos un espacio entonces para las inquietudes, preguntas. Espero que hoy sean Mario, bueno, prolijas. nos traes a la conciencia y a reflexionar un poco acerca de que si efectivamente nos estamos deshumanizando. Y claro, indicas que esas tres facultades que tenemos del pensar, el sentir y la voluntad, en esta época las estamos perdiendo, ¿verdad? En el pensar, pues con toda esa inteligencia artificial, pues ya, y la tecnología, pues bueno, ya suplen mucho o queremos, o dejamos que nos suplan mucho del tema del pensar. En el sentir, bueno, no sé, y en el hacer, pues bueno, tampoco lo sé. La pregunta es anteriormente, ¿cómo era esto? Porque en épocas pasadas, en siglos pasados, hace 5 siglos o 10 siglos, pues sí, en el pensar, uno automáticamente piensa en todos estos personajes, artistas, filósofos o científicos, pero el común de la gente, ¿cómo éramos, no? Yo no sé si había realmente ahí mucho tema en el pensar, en el sentir. Siempre hemos sido de alguna manera bárbaros y en el actuar, pero un actuar muy colectivo, ¿no? Precisamente por esa alma grupal de la cual estamos todavía saliendo. Entonces, no sé si el tema de la deshumanización realmente hoy día el punto más fuerte es el tema del pensar, ¿no? Es por donde estamos más atacados hoy día. Bueno, por toda parte. Yo diría que toda la naturaleza humana está siendo atacada, ¿sí? Por ejemplo, si tú miras o sea, si miramos la estructura de cómo desarrollamos estas tres cualidades que son genuinamente humanas, ¿sí? El caminar, el hablar y el pensar, y vemos el proceso como se configuran estas tres cualidades humanas, lo primero es que venimos con el potencial de caminar, hablar y pensar. O sea, eso es algo que es innato en la naturaleza humana. Venimos con ese paquete desde la misma eh, genealogía, desde la misma herencia nos da esas posibilidades porque ya otros lo han conquistado por nosotros o nos han precedido en esa conquista. Pero ahora esas facultades que vienen como una dote, debo cederlas, o sea, debo perderlas para poder conquistarlas autónomamente. Y viene el primer ejercicio, que es la conquista de la motricidad, que va desde la punta de la cabeza a la punta de los pies. Y esa conquista de la motricidad es progresiva, va pasando así, descendiendo, descendiendo. El niño va adquiriendo el control de su motricidad y el primer gesto está en el cruzamiento de los ojos. Cuando el niño conquista los ojos, este cruce de los ojos, ahí el niño ya ganó algo y con eso también gana un control de su cabeza, va ganando un control de su cabeza. Porque a partir de que él logra hacer del cruce, de la convergencia, él logra hacer un punto, concentrarse en ese punto y ahí viene el equilibrio. Pero ese punto también le da la conciencia de lo que está afuera y de lo que está adentro. Y sigue descendiendo. Es el primer momento, totalmente inconsciente todavía. Allá está el mundo, aquí estoy yo. Y luego sigue descendiendo hasta llegar a las manos. Y en las manos, entonces, en toda la conquista de los brazos, el niño va a aprender que puede asir o no el mundo. Lo toma, lo suelta, lo toma, lo suelta. Con este jueguito de los niños que nos ponen a agacharnos constantemente. Y él parece feliz y lo disfruta, ríe, ¿no? Suelta, vuelve y agarra, vuelve, y uno lo pasa y vuelve y lo suelta, y más lejos. Y es una alegría impresionante. Yo puedo tomar el mundo y puedo soltarlo a mi voluntad. Y sigue descendiendo ese proceso de desarrollo motriz hasta llegar justamente a el empeine del pie y la planta del pie.
Y cuando conquista toda esta musculatura, él va a poder tocar y afianzar. Y sobre esa base él va a comenzar a conquistar el caminar. Esto ya no lo tenemos. ¿Cuántos niños hoy en día gatean? O sí, digámoslo de otra manera. ¿A cuántos niños no les colocan un caminador pequeñitos para que aprendan a caminar más rápido? Y ya ahí estamos truncando algo en ese desarrollo. Y no es igual un niño que ha gateado, eso lo saben los neurólogos hoy en día, que el que no ha gateado en la conquista de las capacidades cognitivas. Entonces vemos la relación entre la conquista autónoma de la motricidad en relación con la conquista de las funciones cognitivas. ¿Cuánto nos manda el tiempo, el mundo actual, en nuestro tiempo, a estar sentados, quietos, pasivos? ¿Cuántas horas permanecemos pegados a una pantalla? Ya nos están sacando de la motricidad, ¿sí? Nos están generando una fijación o es como una especie de camisa de fuerza, pero ya no es ni bioquímica siquiera cuando le dan uno pepas para dejarlo ahí quieto, todo tenso, sino que tieso, sino que nos coloca una camisa de fuerza digital que nos amarra y nos permite, no nos da la motricidad del movimiento. Entonces ya vemos la relación entre movimiento y pensar, ¿cierto? Además de que si ya entramos en la misma naturaleza del pensar, pues vivimos con dogmas, dogmas religiosos, dogmas científicos, paradigmas. Y somos solamente papagayos. Repetimos, repetimos. ¿Qué tanto pensamos? ¿Qué tanto asociamos? ¿Qué tanto el pensamiento que se basa en el movimiento lo hacemos? Alguna vez les conté el descubrimiento de Spitzer, que descubrió cómo las neuronas de los niños eran diferentes en relación al movimiento. Los niños que brincaban, saltaban, trepaban, tenían más mielina como recubrimiento de las células nerviosas que los niños que estaban pasivos y pegados a los aparatos electromagnéticos. Estos eran niños más nerviosos, más irritables. Estos niños eran niños más eh, activos, pero no irritables, digámoslo así. Mientras esta actividad es una actividad irritable, esta es una actividad más centrada, más estable, digámoslo así. Y descubrió que la única manera de revestir las células nerviosas de esa capa de mielina era a través de la ejercitación del cerebelo, y que la única manera de ejercitar el cerebro era con el movimiento. En el año 2000, Spitzer descubrió esto. Steiner en 1900 y pico, antes del 19, ha dicho, y esto lo descubrirá la ciencia. Y, sí, y lo descubre Spitzer después, como científico, como neurólogo, ¿cierto? Eh, eh, y ahí es donde viene lo interesante de la fenomenología, porque la fenomenología nos puede llevar a descubrir misterios que hay detrás de los fenómenos, ¿cierto? Entonces, y el aspecto que nos queda es el sentir. Y el sentir también está llevado, digámoslo así, ¿no? Porque el sentir hoy en día, nuestro sentir está basado anatómicamente en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se mueve entre lo que me activa y lo que me vuelve pasivo. Activo, pasivo, simpático, parasimpático, le llamamos en la neurología. Eso nos genera en un mundo polar. O estamos activos o tendemos a lo pasivo. Sí, esos son los dos puntos polares. Y justamente este sistema nervioso autónomo es el instrumento o el órgano a través del cual el alma sensible se manifiesta. Y esta alma sensible, cuando miramos nosotros lo que pasa en el mundo, es llevada de un extremo a otro. Todo lo que vemos en comunicaciones nos polariza, o es blanco o es negro, o es rojo o es verde. Todo es la polarización. Y siempre la verdad tiene dos caras. Yo siempre digo, la verdad tiene dos caras. Hay que mirar la moneda. Una moneda de verdad tiene dos caras, no tiene una sola cara.
Ustedes saben que en esos juegos de azar las monedas falsas tienen la misma cara, ¿no? ¿Sí? No es una moneda, ¿sí? La moneda tiene dos caras y justamente la verdad tiene dos caras, son dos, por lo menos, mínimamente dos caras. Si lo miramos más completo, son 12 puntos de vista de una realidad, mucho más complejo, ¿sí? Entonces, el sentir está llevado de un lado al otro, pero también a través del sentir, o sea, y de esta alma sensible, se nos estimula constantemente el cuerpo de los deseos, instintos, apetitos y pasiones, ¿sí? Ahí está, siempre nos están estimulando, ¿sí? Y sabemos que el deseo siempre lo están creando. La sociedad de consumo justamente se basa sobre esa estructura, sobre el deseo. Y sabemos que un deseo satisfecho, pues está satisfecho. Damos una pausa para que la saciedad pase y luego volvemos nuevamente a estimular el deseo. Eso es lo que hace la sociedad de consumo, estimular constantemente nuestro mundo de deseos, nuestro cuerpo de deseos. Y justamente la cultura actual nos instaura en una estimulación de este cuerpo de deseos. Y ahí nos están afectando el sentir, pero también a través de toda esta manipulación de lo sensorial. Nos brindan imágenes aparentes, nos brindan realidades aparentes. Y a través de la imagen viene el discurso. Entonces, el ser humano está atacado por toda parte, en toda su estructura ternaria. Y justamente, ¿qué es lo que pretendemos hacer nosotros? Pues al menos en la pedagogía Waldorf, ¿sí? En la antroposofía es una relación viviente del ser humano en su integridad, pensar, sentir y querer, porque son los tres instrumentos o dimensiones del alma que nos relacionan con el mundo y con los otros. Por ejemplo, a través del sentir, como lo vimos hace mucho tiempo, el sentir se fundamenta esencialmente sobre la percepción, o sea, sobre los sentidos. Y por eso, cómo nosotros activamos los sentidos, la percepción. Y es donde viene el método goetheanista. Cómo activamos una relación consciente de los sentidos con el medio ambiente, con los seres humanos, con la naturaleza, con la humanidad. Entonces, lo que tratamos de hacer es una educación de esta estructura física. Entendido físico es pensar, cuerpo, alma, espíritu, voluntad, sentir y pensar. Jesús Antonio. ¿Ese Jesús Antonio que conozco yo? Hola Mario, buenos días. Sí, es precisamente el mismo. Lo que pasa es que estoy por aquí en la montaña, estoy por aquí en San Luis Ah, y me cogió, ¿cómo es? Un derrumbe ayer, entonces me puso a amanecer por fuera. Eh, Se me vienen a la cabeza varias cosas que he estado en estos días, pues como en lectura y se conjugan mucho. Lo que vienes hablando, y muchas gracias también a Oscar por la invitación a participar del grupo. Por cuestiones laborales no he podido estar porque son a las 7 y nosotros ahora estamos pues en clase ya en el colegio. Pero eh, se me une mucho con la piedra fundamental que estás hablando y cómo a los 100 años, ahorita que hemos venido trabajando tanto la piedra, está realmente reflejado lo que estás planteando, la situación de cómo son cómo salir de eso a través de la piedra fundamental. Y en otra lectura que es el pues me imagino que Steiner tiene muchísimas y en este caso una muy especial que es El hombre sinfonía, la palabra creadora, en la segundo conferencia, toma también muy a pecho, hablando inicialmente en la primera conferencia, el toro o la vaca, el águila y el león. Luego en la segunda profundiza un poco más en torno a qué podría pasar en caso tal de que uno de estos
elementos se fortalezca, tanto el toro con su trabajo de la voluntad en el pesar, en el medir, en el contar, y cuál puede ser el daño que se puede hacer a la humanidad. Y él lo integra inclusive con Oriente, Occidente y el centro, a hablar qué pasa en el Oriente cuando ellos veneran a la vaca y la vaca y el toro nos pueden dar ese tema del pesar, el medir, el contar. Y si nosotros no lo trabajamos bien, si los orientales, por ejemplo, se dejan llevar por esto y dejan de venerar la vaca, la catástrofe que se da en el mundo es grandísima. Él lo plantea desde allí, o sea, se vuelve hasta futurista en esa visión. Y le llama a uno la atención cómo realmente lo que está pasando, cómo de Oriente vienen, digamos, problemas como el COVID, por ejemplo. Nos están invadiendo con el tema de la tecnología los orientales. Pues ellos prácticamente se materializaron y se están materializando muchísimo y están dejando de lado esa parte espiritual que tanto mantenían ellos. También cuando toca el tema del león y lo toma como la parte céntrica, habla acerca de los problemas que podrían haber en torno a si en el centro se abandona esa parte rítmica y cómo el hombre entra en el egoísmo, cómo el hombre entra en dejar de ser un ser social. Y es parte de lo que estamos vivenciando también en la actualidad. Y se une precisamente también como parte de esta mirada a una película muy reciente de Netflix, que es Dejar el mundo atrás, y que se vuelve catastrófica, que muestra una imagen catastrófica de lo que puede pasar en el mundo, pero que realmente un Steiner ya lo había visto hace 100 años atrás. O sea, un Steiner ya había predicho qué puede estar pasando, y en este caso, este director de cine está diciendo, bueno, de seguir la humanidad así, esto es lo que va a pasar. Va a haber una catástrofe grandísima. Eh, la tecnología, el cambio del campo vibracional de la Tierra, cómo afecta realmente, cómo va a estar afectando la misma existencia sobre el planeta Tierra y sobre todo en especial la misma existencia del ser humano. Es como enlazar un poco esas ideas que tú estás dando con también muchas y otras conferencias que Steiner ha venido trabajando o nos trabajó y nos las dejó como un legado especial a nosotros para que pongamos los pies en la tierra y miremos desde nosotros mismos cómo vamos ayudando a transformar lo que se viene dando o cómo nosotros nos ayudamos a transformar interiormente también y como comunidad también podemos vivenciar. Sí, sí, realmente Steiner fue un hombre que se adelantó al tiempo, ¿no? Porque algunos dicen que ya la antroposofía y todo lo que él crea a través de la antroposofía, o sea, todas las disciplinas que él crea, pues son obsoletas porque tienen 100 años. Justamente viene primero la pedagogía Baldos y para vienen todas las demás, ¿no? La medicina, todo. Todo está cumpliendo 100 años. Pero realmente Steiner fue un outsider. Conocen este concepto de los outsiders, ¿cierto? O sea, los que están fuera del tiempo en el sentido de que se adelantan al tiempo. Y Steiner, todo lo que planteó fue un anticipo 100 siglos después, o sea, un siglo atrás. O sea, Steiner dio la antroposofía en general, como disciplina, la dio, se nos anticipó y la dio 100 años atrás para que estuviéramos listos para esta época, para que la pudiéramos aplicar justo en esta época. Entonces, en ese sentido, la antroposofía no es una disciplina arcaica, o sea, retrasada, ¿no? Anacrónica en el tiempo porque tiene 100 años, ¿sí? Alguna vez les conté que Johann von Stein, uno de sus más allegados, le preguntó, él era atrevido siempre con las preguntas, ¿no? Le decía, bueno, doctorcito Steiner, de todas sus obras, ¿cuál es la que va a durar más tiempo? Porque él tenía este concepto de que toda obra tiene un tiempo de duración, o sea,
toda obra artística tiene un tiempo de duración, o sea, le habla a la conciencia de una generación. Y Steiner, sin inmutarse, sin hacer ningún gesto, ¿qué le pasa, no? ¿No? Le dice, sin pestañear, ciertamente mi filosofía de la libertad. Ella durará todavía 300 años. Entonces, bueno, y ahí la filosofía de la libertad lo menciona a propósito, porque habla de todo esto que tiene que ver cómo hacernos libres, justamente. Y Steiner va a decir en otro libro, no recuerdo si en un preámbulo que dice, si no entiendan nada, el simple hecho de leer la filosofía de la libertad ya es un ejercicio hacia la libertad. Porque está hecho de tal manera, va a explicar él, que el leerlo ejercita hacia la libertad. Y justamente yo pienso que el fenómeno de esto, de lo que él plantea del toro, el león, el águila, ¿cierto? Y el humano, que son estos cuatro arquetipos de la naturaleza humana, justamente lo que hace el Cristo y lo que va a plantear Stein es la renovación de estos misterios. ¿Cómo podemos vincularnos justamente con este arquetipo del toro, del león, del águila, del hombre? ¿Cómo renovamos esto a una comprensión actual? ¿Sí? Y así, ¿no? ¿Cómo se actualiza estos aspectos? Yo pienso que necesitamos actualizarnos. Y, y justamente el tema para mí, y lo dije así, lo planteé así en un encuentro de amigos antropósofos, el tema no es si hay un daño o no hay un daño ecológico, si sí o si no, sino el tema es cómo renovamos la mirada hacia la naturaleza. Eso es un ejercicio. ¿Cómo lograr? El simple hecho, mira, si uno no sepa nada de antroposofía, el simple hecho de que uno pueda admirar el brote de una flor. Eso puede ser muy pagano, disculpen ustedes que lo diga, pero el simple hecho de admirar el brote de una flor ya me coloca en otra dimensión que el que pasa por encima de las flores y las pisotea. El simple hecho de decir, qué belleza de la estructura de esta cucaracha. Yo sé que a la mayoría le colocamos el pie encima, pero anatómicamente es un animalito perfecto. Si uno lo mira así, sin nada de emocionalidad, ¿cierto? De fobias, es perfecto. Bueno, no digamos una cucaracha, hablamos una abeja, pues, que es más linda. Sí, si no nos ha picado. Pero ver esta belleza, o la perfección de una vaca, el cuerpo de una vaca, ¿no? De lo que aporta realmente a la naturaleza. Hoy en día las acusan de ser el gran problema, del gran problema del calentamiento global, ¿no? Pobres vacas, ¿no? Entonces ya le echamos la culpa, entonces tengo que acabar con las vacas del mundo. A ver, ¿sí? Entonces creo que aquí hay un ejercicio que nos invita realmente y estamos justo en la época en que hay que retomar estos elementos de la antroposofía y cómo nos permiten reedificar, ¿no? Eh, eh, la naturaleza. Y quiero terminar con lo que dijo Jesús, porque en esta piedra fundamental, no sé si todos la conocen, pero son cuatro grandes composiciones. En las tres primeras composiciones comienza diciendo alma humana. Se invoca, no es una invocación. Alma humana. Tú vives en los miembros que por el mundo del espacio a los mares del espíritu te llevan. Ahí se puede uno quedar pensando esto. Tú vives en los miembros que por el mundo del espacio a los mares del espíritu te llevan. Y nos va a decir, practica recordación espiritual. Y al final va a decir ex deo nacimur, ¿cierto? Y al final va a decir, óyenlo, los espíritus elementales en el este, oeste, norte y sur. O sea, esto ya lo escuchan esos seres. Pero es simpático lo que va a decir al final. Quieran oírlo los hombres. ¿Sí? En la segunda parte dice alma humana,
Tú vives en el latir del corazón y del respiro, que a través del rítmico correr de los tiempos al propio sentir en el alma te conduce. Y nos va a mandar, practica reflexión espiritual. Y al final va a decir lo mismo, no lo va a leer todo, ¿cierto? Va a decir in Cristo mori mur, y luego va a decir, óyenlo los espíritus elementales en el este, oeste, norte y sur, quieran oírlo los hombres. Lo primero está relacionado con la voluntad, los miembros. Lo segundo está relacionado con el sentir, ¿sí? El centro. Y el tercero va a decir, alma humana, tú vives en la cabeza en reposo, que de los veneros eternos los pensamientos de los mundos te revela. Practica visión espiritual. Y va a decir, per spiritum sanctum revivissimus. Oyen los espíritus elementales en el este, oeste, norte y sur, quieran oírlo los hombres. Y luego en la cuarta composición va a hablar que en la transición de los tiempos entró la luz del espíritu de los mundos, lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Entró la luz del espíritu de los mundos en la corriente terrenal del ser. Su dominio perdieron las tinieblas de la noche. Es decir, las tinieblas, que es una dote dada por el Dios Padre, o sea, la tierra, perdón, la naturaleza, que ha sido un dote dada por el Dios Padre, ahora es poseído por las tinieblas en el pecado original. Y eso por eso es que Cristo la redime. Y así, en la incorporación del Cristo en el ser de la tierra, las tinieblas, su dominio perdieron las tinieblas de la noche. En las almas humanas resplandeció brillante luz de día. Luz que calienta el sencillo corazón de los pastores, luz que ilumina la sabia frente de los reyes. Y luego va a hacer esta gran invocación. Luz divina, Cristo Sol, calienta nuestros corazones, ilumina nuestras frentes, que para bien resulte lo que fundamos de corazón, lo que queremos conducir certeramente desde nuestro pensar. Pero vemos que ese pensar no funciona solo, tiene que estar integrado con el sentir y la voluntad. Bueno, tenemos elementos, o sea, la esperanza es que tenemos elementos para trabajar. Bárbara había levantado la mano, si mal no vi, ¿cierto? Sí, no, era para decir solamente que a veces cuando nos ponemos a hablar de estos temas nos ponemos medios trágicos y qué sé yo, pero bueno, también recordar que este grupo que Rudolf Steiner dijo que es la época del alma consciente, y hay muchas almas que están levantando la frecuencia. Así que me acuerdo en una clase, Mario, que yo le pregunté qué va a pasar y usted me dijo que va a haber una separación de los mundos y se ve eso, entonces. No escucha. Eso es mucho tiempo después, eso no es ahora. Pero bueno, a mí este grupo me da como mucha esperanza de no ver tanto lo malo, creo. Y después del pensar, yo siempre creí que era una persona muy pensante hasta que descubrí a Goethe, que decía que hay que aspirar al pensar puro, y me di cuenta que en realidad no había pensado nunca, sino que se había pensado en mí. Así que bueno, ahora trabajar con esos ejercicios y después también con respecto a la naturaleza, creo que es importante el trabajo con los niños que hacemos, pero con los niños, lo que nosotros le reflejamos a los niños. A mí me cuesta muchísimo pisar una hormiga por el simple hecho de ser un ser humano y poder pisarla. Y veo muchos dicen, no, una hormiga matala, o una cucaracha matala. Y ahora mi filosofía es, si no nos hace daño, si nosotros no nos hace daño, ¿por qué? ¿Por qué ir porque yo soy humano y la puedo aplastar? ¿Por qué ir a pisarla por el simple hecho? Ellos nos ven hacer eso. Entonces, bueno, eso también como para dejarles ahí, para recordarles a los niños. Gracias, maestro. Sí, así es. Es decir, ¿cómo cambiamos esas pequeñas cosas? Y realmente, si miramos el mundo está lleno de
de cosas pequeñas, ¿no? Esa alegría, la alegría que vive. Yo les contaba ahora a estas dos amigas, colegas, rusa y ucraniana, cómo uno ve lo que muestran los noticieros, ¿cierto? El odio eh, interpaíses, inclusive hasta le hablan ya de racial un poco. Esta alegría que hay justamente en los seres humanos sencillos, ¿no? En las relaciones humanas sencillas, percibirlo. Yo pienso que ahí hay donde tenemos que apretar, o sea, dejar de tener el método goetheanista y dejar de aplicarlo a las cosas para aplicarlo a la relación. O sea, una técnica en psicología le llamamos la observación de campo. ¿Sí? O cómo yo eso lo aplico en la vida práctica. Y esa alegría, esa amistad que vive allí. Porque esto es lo que es real, el resto no es real. Eso es una cosa política, manipulado políticamente. ¿Qué es lo real? ¿Se acuerdan de esa película que muestra ese hecho de la Primera Guerra Mundial en la Navidad, durante la Navidad, que hay un cese del fuego porque sus líderes han mandado a llamar a los generales y están ahí en el frente de batalla y comienza cada uno en su idioma a cantar Noche de Paz? Y eso termina en un partido de fútbol, compartiendo comida, ¿no? Y todo este encuentro natural que tienen el pueblo, los pueblos que están allí, los representantes de ese pueblo, tienen una relación. Se están matando hace un par de horas y ahora se relacionan. Natural y con alegría, con mucha fraternidad. Y cuando llegan los generales se acaba la cosa, ¿no? Es decir, es interesante eso, porque a veces nosotros acallamos eso de lo que vive espontáneo y naturalmente en nosotros. Bueno, ese es el reto, el desafío que tenemos hoy en día, de cómo no nos agriamos, dice Steiner. Le dice a los maestros, el maestro no puede agriarse. Yo digo que nos tenemos que extender a la vida. ¿Cómo no nos agriamos? A veces no estamos tan agrios cuando comenzamos a criticar todo. Y decimos todo eso, agriado ya estamos. Bueno, alguien me decía, bueno, y cuando algo se vuelve agrio, ¿qué hacemos? Digo, bueno, pues hacemos dulce. Cuando la leche se vuelve agria, hacemos dulce de leche. Entonces hay que transformar siempre. Aunque esté agria la leche, podemos hacer algo con ella. Bueno, debemos de dejar allí. Les deseo un feliz tiempo de Adviento. Todavía estamos en esta época, nos quedan 2 Advientos. Una feliz Natividad, que cada una pueda recibir en su alma el nacimiento de su niño Dios, de su yo espiritual, de su yo superior en sí mismo, para que con este nacimiento, esta natividad del yo superior de cada uno, podamos tener la fortaleza y el entusiasmo de vivir este nuevo año que viene, que es el 2024, con muchos desafíos y entiéndase desafíos, muchas oportunidades de desarrollo y de crecimiento. Muchas gracias, Mario. Que así sea, gracias Mario. Gracias Oscar por este espacio que la verdad que es sagrado. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades a todos. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad para todos también. Muchísimas gracias. A todos. Bueno, les recuerdo que continuamos en enero, hacemos una pausa. Por ahí en el canal les informamos qué fecha exactamente reiniciamos, ¿vale? Vamos a cerrar con nuestro verso. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, Trudy. Maestro Mario, muchísimas gracias por este año y bueno, ahí nos estamos conversando y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Una buena semana, un buen fin de año
y una hermosa natividad en sus corazones. Que estén bien. Gracias. Chao. Chao, chao.